Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos desde sus casas. En nombre del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, IAR, les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes de este evento sobre producción agropecuaria argentina. Huella hídrica, enorme desafío. En el cual el IAR, con sus 36 años de trayectoria, da inicio a las actividades públicas del proyecto Diálogos sobre Agua y Desarrollo Sostenible, que cuenta con el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco como parte de su Premio Agua 2018. La presentación del proyecto estará a cargo del ingeniero Víctor Poyat, presidente del IAR, quien asimismo actuará como moderador del panel que se desarrollará a continuación. Adelante, ingeniero Poyat. Muchas gracias, licenciada Fioriti. En primer lugar, quiero saludar a todos los que nos están acompañando esta tarde desde distintos lugares de la Argentina y de Latinoamérica. Les agradecemos mucho esta presencia y para empezar quiero darles una idea, un marco de referencia sobre de qué se trata este proyecto que está encarando nuestro instituto. Hablamos de diálogos, hablamos de agua, hablamos de desarrollo sostenible. Partimos de cuál es la realidad argentina, que de alguna manera también se repite en otros aspectos, en otros lugares de nuestra Latinoamérica, que es de qué depende la economía de la Argentina. Básicamente hay algunas actividades que tienen preeminencia y tienen un peso particular en la economía. Nos referimos, por ejemplo, a la producción agropecuaria, a la producción minera y a la producción de hidrocarburos, particularmente en los últimos tiempos, mediante métodos no convencionales. Por otro lado, analizando los impactos del cambio climático, pensamos que las presas y sus embalses pueden tener un rol sustantivo, tanto desde los puntos de vista de la mitigación, al proveer una energía limpia, como desde el punto de vista de la adaptación, al poder, por un lado, paliar situaciones de sequía con el agua de sus embalses y, por otro lado, con sus embalses más bajos, poder retener parte de caudales extraordinarios. Ahora bien, todas estas actividades, la agropecuaria, la minera, la de producción de hidrocarburos, tienen una gran importancia económica, por cierto. Asimismo, el tema de las presas tiene una importancia económica y tiene una importancia social. Pero por otro lado, también todas estas cuatro actividades tienen significativos impactos sociales y ambientales, particularmente sobre el agua, que es lo que nos preocupa particularmente, sobre lo cual va a girar estos diálogos. Ahora bien, entonces decimos, ¿a qué le damos prioridad? ¿A las actividades económicas o le damos prioridad a sus impactos sociales y ambientales? Evidentemente, el tema económico tiene gran importancia para nuestros países, consecuentemente no podemos prescindir de ellos, no podemos decir vamos a dejar de producir o vamos a dejar de tomar determinadas actitudes frente, por ejemplo, a la posibilidad de construir nuevas presas y embalses. Pero conscientes de que cada una de estas actividades tiene significativos impactos sociales y ambientales, la idea es hacer un abordaje
desde el marco del desarrollo sostenible. Vale decir, considerar esta interrelación entre los aspectos, entre los tres pilares del desarrollo sostenible: el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Es decir, buscar la forma de equilibrar estos tres aspectos en un marco, en este marco que llamamos del desarrollo sostenible. Ahora bien, en cada uno de estos sectores que he mencionado intervienen una gran cantidad de actores, sea aquellos que intervienen como productores, sea aquellos que intervienen como proveedores de insumos para esa producción, pero también están todos los actores que son afectados en forma positiva en algunos casos, como puede ser la mayor creación fuente de empleo por estas actividades productivas, pero también de forma negativa, tanto desde el punto de vista social y ambiental. Entonces todos esos actores tienen que tener una palabra y van a intervenir, y ciertamente ya intervienen expresando su preocupación, sobre todo sobre los impactos. Entonces muchas veces se dan posiciones contrapuestas, planteadas sectorialmente. Cada uno la plantea a través de manifestaciones, a través de las redes, a través de la prensa. Pero muchas veces no se trata de comprender las diferentes posturas. Y eso es lo que nos queremos plantear con estos diálogos, y de ahí que la primera palabra sea diálogos. Porque estamos convencidos de la necesidad de impulsar un diálogo o diálogos entre las diversas partes interesadas que provengan de los distintos sectores, que tengan distintas posiciones, de manera tal que alrededor de este recurso agua, del cual todos dependemos, podamos buscar una adecuada armonía hacia un desarrollo sostenible, que es el compromiso que han asumido las Naciones Unidas en forma explícita desde el año 2015. ¿Cómo pensamos encarar este programa? Hoy nos reúne el evento inicial, el lanzamiento público del programa. Pero hemos estado trabajando ya desde mediados del año pasado y durante este año, con las limitaciones propias de la situación general del mundo, en la preparación de algunos documentos sobre cada uno de estas actividades, de manera tal de tener un estado de situación desde los tres puntos de vista: social, ambiental y económico. Esos documentos los estamos en periodo de edición y luego lo vamos a hacer público en forma amplia para que tengamos, digamos, elementos de base y podamos discutir inclusive sobre ellos si realmente nuestro planteo de estado de situación es correcto. Luego iniciamos hoy estas reuniones virtuales. Esto ha sido una novedad llevada por la situación general que vivimos todos, pero que por otro lado nos da la gran ventaja de podernos reunirnos más personas provenientes de muy distintos sectores, provenientes de muy distintos lugares de nuestro continente. Y tenemos la esperanza de que con estas reuniones virtuales vayamos creando este clima de diálogo. Vamos a ir tratando aspectos parciales de cada una de las actividades, de manera tal de que luego podamos llegar, tenemos la esperanza, con una reunión presencial en los primeros meses, no sabemos cuándo, del próximo año, 2021, de manera tal de que podamos allí poder discutir en forma pública y llegar a conclusiones y propuestas para seguir adelante con este tema, que evidentemente no se agota con un proyecto, sino que puede calar en la comunidad y seguir avanzando. Posteriormente, estos documentos sobre el estado de situación que les he mencionado lo completaremos con conclusiones y propuestas
que pondremos a disposición de todos aquellos interesados. Aprovecho esta oportunidad, esta primera reunión, para invitar a todos los que nos acompañan hoy, agradeciéndoles su presencia, a sumarse a este proyecto, que no es un proyecto de una institución determinada, sino realmente queremos que este proyecto poderlo compartir con los actores, con las partes interesadas de muy diversos ámbitos, de manera tal de que nos sentemos todos a la misma mesa para dialogar y buscar las soluciones mejores para nuestros países. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a nuestros panelistas de esta tarde. Esta tarde tenemos el lujo de tener tres destacados panelistas, especialistas en este tema que hoy nos convoca, el de la huella hídrica, que nos los hemos planteado y veremos que a la luz de sus exposiciones verdaderamente constituye un enorme desafío, como indica el título de nuestro encuentro de hoy. Nos acompañan René Alicia Anchau, que es licenciada en Gestión Ambiental de la Universidad CAES y especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Valladolid, España. Alicia cursó estudios de doctorado en la Universidad Nacional de General Sarmiento y ha realizado cursos de posgrado y estancias de investigación en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad degli Studi di Napoli-Partenope. Ha sido docente sobre técnicas de análisis espacial en la Universidad CAES y en materia sobre desarrollo y aplicación de geotecnologías en la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Ingresó en el año 2006 en el Instituto de Clima y Agua del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, donde ha aplicado técnicas de análisis espacial en estudios agrícolas y de ordenamiento territorial, habiendo publicado numerosos trabajos sobre determinación de áreas agroecológicas con aptitud por la implantación sustentable de cultivos, pasturas y plantaciones, y el aprovechamiento de residuos agrícolas para la producción de bioenergía. Se desempeñó asimismo como responsable del módulo Huella Hídrica en el proyecto de optimización del ciclo de vida de cultivos industriales, mediante el cual se realizaron las huellas hídricas en cadenas de producción de cultivos como el algodón, la caña de azúcar, el maní, la alfalfa, entre otros. Es miembro de la Red Argentina de Huella Hídrica y fue participante del Comité Técnico Internacional sobre Gestión Ambiental para la redacción de la norma ISO 14046 sobre huella hídrica. Nos acompaña también Ana Carolina Herrero, que es doctora y licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y máster en Hidrología del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el CEDEX, de España. Es actualmente defensora del usuario de agua y saneamiento en el ente regulador de agua y saneamiento, el ERAS, y coordinadora de la diplomatura Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Carolina es autora de los libros Inundaciones y Cambio Climático, la gestión del agua en la Argentina, de los ríos No Me Río, Resiliencia Urbana, Vulnerabilidad Social, Amenazas y Riesgo Climático en la Región Metropolitana de Buenos Aires, Ecología Urbana y Ecología de la Ciudad, entre otros. Carolina dicta asimismo cursos de grado y posgrado vinculados con temas de recursos hídricos y cambios climáticos en diferentes universidades, y sobre el tema que nos convoca es referente de los proyectos de huella hídrica en el sector agropecuario de la provincia de San Luis, en el sector agropecuario e industrial de la provincia de Buenos Aires y en el sector industrial y de hotelería de la ciudad de Buenos Aires. Oscar Carlos Duarte
Es doctor en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de La Coruña, España. Es máster en Ingeniería de Regadíos del Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas de España, el CEDEX, mencionado anteriormente también. Ingeniero en Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Y está en este momento haciendo un doctorado en Gestión Integral de los Recursos Hídricos ante el Cambio Climático a nivel de cuenca en la Universidad de La Coruña. Oscar se desempeña actualmente como profesor adjunto en riego y drenaje, profesor en el doctorado en ingeniería y coordinador de la Tecniruta Universitaria en Sistemas de Riego de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es profesor en riego y drenaje, profesor en la Maestría de Gestión Ambiental y profesor y director de la Maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Y es profesor en la Maestría en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe. Y cabe destacar que entre 1986 y 2019 se desempeñó en el equipo profesional de la División Provincial de Hidráulica de Entre Ríos, de la cual se retiró el año pasado como jefe del Departamento Hidrología y Ordenamiento de Cuenca. Bienvenidos a nuestros panelistas, muchas gracias desde ya por su participación. Antes de iniciar la ronda de preguntas, querría comentarles a todos los que nos acompañan hoy que vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados en este imaginario living que compartimos desde nuestros hogares. Pero durante ese diálogo está la posibilidad de que todos ustedes participantes puedan ir haciendo preguntas por medio del chat, tanto de este sistema de Zoom como aquellos que nos están siguiendo por YouTube. Esas preguntas van a ir siendo recopilando y compilándolas, probablemente algunas tengan alguna similitud y las podamos unificar, de manera tal de que luego de esta ronda, 2 rondas que tenemos previstas, podamos dar lugar a esas preguntas que transmitiremos a nuestros especialistas. Dicho esto, empezamos la primera ronda de preguntas y hago un comentario inicial para ponernos en tema. Si bien el término huella hídrica va siendo conocido y utilizado en diversas actividades, cada día con mayor amplitud en los últimos años, para iniciar este diálogo, me parece que es interesante que podamos aclarar algunos conceptos de manera tal de que todos estemos hablando el mismo idioma para tener una base común para la discusión. Y de ahí que me permito y hago la primera pregunta a Carolina. Se suele mencionar a la huella hídrica como un indicador y que para considerarlo o para determinarlo hay que considerar diversas fases. Te pregunto, Carolina, para todos, ¿es correcto que se lo considere como un indicador a la huella hídrica? Y esas fases, ¿de qué se tratan esas fases? Te doy la palabra a Carolina. Gracias Víctor, gracias al instituto, bueno, a todos los asistentes que están acá compartiendo este espacio, este momento virtual, muy triste, pero al menos estamos conectados. Bueno, así que agradecerte Víctor y a los colegas también que estamos compartiendo este espacio. Bueno, a ver, empezamos solamente quiero hacer una mención a la historia, ¿no? Un poco de la huella y cómo surge, ¿no? Hay una relación temporal entre otras huellas, fíjense, no la voy a andar ahora, no voy a andar en esos conceptos, pero digo, la huella ecológica que surge en el año 95,
después la huella de carbono atado al protocolo de Kioto, que surge en el año 97, y ninguna de esas dos huellas consideraba el impacto en las cuencas, en los recursos hídricos, en el consumo, en la calidad, en la cantidad, es decir, no lo abordaban. Entonces ahí, de alguna manera, se juntaron diversos intereses, no solamente los académicos, los científicos, sino también los del gobierno, o sea, desde la función, desde la administración del recurso hídrico, desde el Estado, digamos, hubo una conjunción, inclusive también desde las empresas, para encontrar una herramienta que administre mejor la gestión de sus recursos. Entonces, digo, hay una relación, 95, 97 y 2002, que es cuando surge la huella hídrica en manos de la Water Footprint, esa organización holandesa. Les voy a compartir solamente un par de slides para fijar algunos conceptos y que quede un poco más claro. ¿Se ve, no? Víctor, ¿vos los ves ahí? Bien, se ve muy bien. Adelante. Perfecto, vamos entonces. Entonces, primero vamos a definir la huella hídrica para que, como decía Víctor, a todos nos quede de alguna manera claro. Después Alicia va a comentar las diferencias con otros indicadores. Entonces, la huella hídrica, cuando hablamos de eso, es el volumen total de agua que se requiere, como dice ahí, para producir bienes y servicios consumidos, ya sean personales, ya sean de una industria, ya sean del sector agropecuario, del país, de una provincia, de un individuo. Es decir, se lo puede, la escala, digamos, uno la fija en función de lo que desee analizar. Pero a modo de bullets, porque, bueno, esto primero es una primera aproximación que estamos haciendo del indicador, hay algunos puntos que son muy interesantes y que no hay que perder de vista cuando uno aplica o quiere desarrollar el indicador de huella hídrica, ya sea a nivel personal, industrial, país, territorial, lo que sea, de un producto también. Primero, que da cuenta de la apropiación humana del recurso hídrico. Es un indicador que incluye, y lo vamos a ver ahora, el agua usada tanto directamente por ese consumidor o productor agropecuario en este caso, como indirectamente, porque también contabiliza toda la cadena de producción. Se mide, digamos, se representa como el agua medido en volumen por unidad de tiempo. Eso también es muy importante, tiene una unidad de tiempo, no es solamente un volumen, sino en una unidad de tiempo, y considera tanto la cantidad como la calidad. Eso es un atributo interesante, porque cuando uno habla del impacto del recurso hídrico o sobre el recurso hídrico, tenemos que considerar las dos cuestiones, ¿no? Tanto la cantidad como la calidad. También, y esto es clave, es un indicador que es geográfica y temporalmente explícito. Es decir, si yo tengo un dato de huella hídrica en una región, o en este caso para un cultivo, esa huella hídrica claramente va a ser diferente para ese mismo cultivo en otro lugar. ¿Por qué? Porque ese cultivo, si bien tiene las mismas demandas hídricas, digamos, la misma necesidad, las mismas demandas, obviamente que tengas que regar o no tengas que regar, va a depender de un montón de factores, del tipo de suelo, el clima, bueno, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando uno está hablando en este caso, de un cultivo, tenemos que decir, bueno, ¿en qué periodo? Además estamos sacando ese indicador, porque puede ser en un periodo de sequía, en un periodo de abundancia de agua, de excesos hídricos, o inclusive dentro del mismo año en distintas partes del año. Y bueno, como eso ya le dije, puede ser calculado para un consumidor, etcétera, etcétera. Bien. Otro mensaje clave, que para mí es como lo que lleva la bandera, digamos, lo atractivo de este indicador, es que es un concepto que permite visibilizar e ilustrar esos vínculos que están ocultos entre el consumo humano y los usos del agua, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre digo, ¿no? O sea, imaginémonos que todo, absolutamente todo lo que tenemos en nuestro escritorio, en sus salas, donde sea, siempre se necesitó el agua para su producción, ¿no? O sea, para poder haberlo desarrollado. Entonces, de alguna forma, estos números, nosotros ya hemos estado acostumbrados, digo, me imagino, todos hemos visto, ¿no? Esos carteles, 2.600 litros de agua se necesitan para una remera de algodón, 140 litros de agua se necesita para una taza de café, ¿no? O para una copa de vino, o 15.000 litros para carne de bovino. Digo, de alguna manera la gente le hace un clic y dice, bueno, digamos, comunicacionalmente es atractivo. Ahora bien,
Voy a bajar solamente para poder dar cuenta de los distintos colores que constituyen ese indicador de huella hídrica y no irme con el tiempo. Lo voy a ejemplificar justamente con un ejemplo, valga la redundancia, de una rebanada de pan, ¿no? Todos esos ejemplos que vemos, que uno dice, bueno, una rebanada de pan en promedio necesita 40 litros de agua. Bueno, ¿qué significa, no? Entonces, imaginémonos, es una animación un poco rara, pero imaginémonos que, bueno, estamos en un territorio específico, porque como decíamos, en ese lugar específico las condiciones climáticas son específicas, el tipo de suelo es específico, etcétera, etcétera. Imaginémonos que este es un río, un curso de agua, y este es un campo, y yo quiero producir mi trigo, ¿no? Quiero cosechar mi trigo, entonces lo primero que voy a hacer es sembrar, ¿no? Tengo mis semillas, las dejo, puede llover, ¿no? Entonces puede llover, esperamos que llueva, esa lluvia va a hacer que mi planta crezca, que mi cultivo crezca. Eso es lo que, de forma muy sintética, es lo que nosotros en el indicador de huella hídrica denomina el agua verde, ¿no? La huella hídrica verde. Entonces, supongamos que siga creciendo, pero en algún punto necesito un aporte extra de agua, entonces voy a regar, sea por agua subterránea o agua superficial, voy a regar, voy a seguir regando hasta que mi planta crece, y cuando crece, listo, cosecho, se terminó. Esa actividad es la actividad que se produce en el campo, pero yo de ahí me muevo, voy a una panificadora y tengo una producción. Ahora, cuando yo les mencionaba ahí en el campo, el agua es ese agua verde, el riego, es decir, ese agua extra que yo necesité aplicar, ya sea superficial o subterránea, es lo que se denomina la huella hídrica azul. Y ahora cuando me muevo a la industria, ¿qué tenemos? Huella verde no vamos a tener, ¿no? En la panificadora, pero sí vamos a tener la azul, porque seguramente en ese proceso de fabricación del pan, de esa rebanada, utilicé agua, pero además vamos a tener el agua gris. El agua gris es aquella que proviene de los efluentes industriales. Ojo, que a mí hay un detalle que no mencioné, en el campo también puedo tener agua gris, porque si utilicé fertilizantes o algún otro tipo de aditivo, digamos, adicionante para que crezca el cultivo, claramente también tengo gris. Entonces, de alguna manera, esos son los tres tipos de huella que se consideran en el indicador. Le mencioné antes también que considera los usos directos o indirectos, y la huella hídrica verde, azul y gris, porque fíjense en el ejemplo que les acabo de dar, el uso directo sería para el campo, por ejemplo, y el uso indirecto podríamos, si estoy haciendo todo el cálculo de esa huella hídrica, y me paro en el lugar de la producción, el uso indirecto puede ir para atrás o para adelante, es decir, desde cómo consigo, digamos, para adelante, como les di en el ejemplo, sería toda la panificación, todo el proceso que ocurre en la industria de la fábrica, ¿no? Y en cada uno podemos tener verde, azul o gris. Verde y azul dan cuenta de la cantidad, y la gris de la calidad. Y fíjense este cambio radical, diríamos, de la visión tradicional que teníamos antes del consumo de agua, donde el consumo de agua era el agua extraída, pero no consideraba que el agua que retorne a la fuente, o no considera si, por ejemplo, vos reciclás tus efluentes, o no considera, bueno, un montón de herramientas, instrumentos que vos vas haciendo que seas más eficiente en el agua. Entonces, la visión tradicional usada hasta el momento, digamos, hasta antes que se empiece a aplicar el indicador de huella hídrica en esas mediciones, era eso, bueno, ¿cuánta agua extraigo? Con un pi, lo típico es un caudalímetro, uno calcula la cantidad de agua que se extrae, y ese era mi valor vinculado con el consumo. Entonces, acá el cambio justamente no tiene que ver con agua extraída, sino con agua consumida, ¿sí? Más adelante con otras preguntas lo vamos a ir abordando un poco mejor. Y Víctor justamente preguntaba, bueno, ¿cuáles son esas fases que componen al indicador de la huella hídrica, que dan cuenta de la totalidad? Primero, la fase 1 es clave, ¿no? Yo tengo que fijar el objetivo, porque la huella hídrica, el alcance de la huella hídrica puede ser hasta tanto yo no le haga el corte, porque puedo empezar por el agro, después sigo con la panificadora, después puedo seguir, bueno, digamos, qué agua está asociada a la distribución de esos panes en el repartidor, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, hasta yo tengo que fijar muy claramente cuál es mi objetivo y el alcance.
Después hago el cálculo, como les mencionaba recién, gris, verde, azul. Y acá voy a hacer un parate porque muchos, y sobre todo se ve en las industrias, digamos, en los informes anuales de sustentabilidad y demás, informan, bueno, nuestra huella hídrica es tanto, y ponchan los números, digamos, ¿no? Verde, azul y gris. Y la verdad que no tiene mucho, para mí, mucho sentido, o sea, sacarle, quedarnos con ese dato, ¿no? Solamente con ese dato. Lo rico de este indicador, entiendo yo, tiene que ver con las fases 3 y 4, porque da cuenta de la sustentabilidad hídrica, es decir, y acá viene un concepto muy atado, la cuenca, ¿no? Es decir, cuando yo traigo agua, cuando yo tengo un cultivo en un lugar, no está en un lugar, en el aire, digo, está en un lugar específico y eso genera un impacto. Yo puedo tener una huella hídrica muy baja, pero si hay muy poca disponibilidad de agua y son muy pocos y son muchos los actores que están dependiendo de esa cuenca, vamos a estar en problemas por más que la huella hídrica dé muy bajo. Entonces, lo que analiza en esa fase 3 tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las fuentes de agua de donde se abastece? Superficial, subterránea, es decir, vemos cuál es la totalidad de esa torta para saber entre qué actores se pueden repartir y en qué cantidad. Y finalmente se hace ese análisis integral en la fase 4, donde, como les comentaba, han habido casos donde la huella hídrica es muy baja y sin embargo no es sustentable, ¿no? Porque deja sin agua posiblemente algunas comunidades que dependen de ella. Así que creo que por acá no tengo más. Víctor, si querés, tengo más cosas para decir, pero me parece que voy a aprovechar las próximas preguntas. No, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, muy clara tu exposición. Vamos a pasar a Alicia, ahora para ir complementando. Suele ser más frecuente oír hablar de huella hídrica, pero también a veces se habla de huella del agua y también se habla de agua virtual. Te pregunto, Alicia, ¿estos conceptos son iguales, son similares? ¿Cuáles son las diferencias? Me gustaría escuchar esta explicación de tu parte. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la pregunta tan clara, y a todos los participantes, que la verdad me sorprende gratamente la cantidad de gente interesada en este tema que se ha unido al seminario. Es cierto, se suelen hablar como sinónimos a veces, en los conceptos se suelen confundir, porque son muy, muy parecidos y porque han nacido probablemente uno como una evolución de otro concepto, ¿no? Entonces, a ver si puedo compartirles una pequeña imagen. Uy, ¿la ven? Ahora la vemos bien. En mi escritorio, me parece. ¿Ahí está? Yo la estoy viendo bien, espero que el resto de la gente lo vea. Perfecto. Bueno, los conceptos fueron como evolucionando a través del tiempo y llegamos a lo que hoy es la huella del agua, por ahí es el concepto más nuevo, más moderno, ¿no? Pero todo parte en el año 93, en Londres, el doctor Anthony Allen pone en un trabajo el término agua virtual, refiriéndose al volumen de agua consumida para producir un bien o un servicio, analizando así toda su cadena de suministro. Eso después lo toma como base la huella hídrica, pero el término de agua virtual se fue como instalando como un concepto que relaciona a esa cantidad de agua con un flujo de agua que tiene que ver con el lugar de producción de ese bien o servicio y el lugar de consumo de ese bien o servicio. Entonces, nosotros como país productor o como región pampeana, región productora, producimos bienes agrícolas, cultivamos y cosechamos nuestros cultivos, utilizando agua que probablemente después se consuma en otro lugar. Entonces, hay todo un flujo de agua virtual, el nombre, porque es un agua invisible, un agua que no está contenida en el producto, no son los gramos de agua que hay en la composición de un tomate, sino es toda el agua que se utilizó para generar ese tomate y que ese tomate llegue probablemente a un mercado o a la mesa de un consumidor
en otra provincia, en otro país, en otra cuenca hidrográfica. Entonces, el concepto de agua virtual tiene mucho que ver con eso, con los flujos, con los lugares que son consumidores de agua a través de los productos que consumen, ¿no? Y los países o lugares que son exportadores de ese agua. Nosotros en Argentina somos un país netamente exportador de agua en ese sentido. Fue importante que este concepto salga a la luz como para poner en evidencia ciertas, por ahí, cuestiones hasta geopolíticas que tienen que ver con el aprovechamiento de nuestros recursos y la puesta en valor de los mismos, ¿no? Casi 10 años después, la Water Footprint Network, tal como mencionó Carolina, empieza a hablar de la huella hídrica. Y ahí le da una vueltita de rosca más al concepto de Alan, estableciendo esta diferencia entre calidades del agua y estableciendo mecanismos, metodologías para hacer los cálculos de huella hídrica verde, huella hídrica azul y huella hídrica gris, según cuál fuera la procedencia de ese agua. Bueno, esto lo explicó muy bien Carolina. El agua verde tiene que ver con el agua que llega a la cuenca naturalmente, que cae y el cultivo aprovecha. El agua azul tiene que ver con el agua que uno le aporta al sistema, le aporta al cultivo en forma de riego o agua para diluir los fertilizantes, las aplicaciones que se hagan, o el agua que se utiliza en la industria, con la que se lavan las maquinarias, pero es un agua que está extraída de algún curso de agua superficial o subterráneo. Y por último, la huella gris, que es el agua que yo necesitaría, que la cuenca necesita para diluir la carga de contaminantes que se le ha volcado a lo largo de todo el proceso. Este concepto es muy fuerte desde lo comunicativo, porque permite una herramienta de comunicación, de llegada a muy distintos públicos, con un mensaje claro, que es esta etiquetita que vimos muchas veces de la cantidad de litros de agua. Es como un mensaje muy impactante, ¿no? Saber que un determinado producto tiene una carga asociada de agua de determinada cantidad y en colores, ha sido una herramienta como muy útil para lo que es la comunicación y la llamada de atención sobre el tema. Pero no tenemos que olvidarnos de las otras dos fases que siguen, que tienen que ver con la evaluación de la sustentabilidad. La Water Footprint Network establece metodologías para evaluar la sustentabilidad, no solo ambiental, sino también económica y social de la huella hídrica. Pero sí es cierto que muchos estudios, o muchas veces los estudios huella hídrica como que se cortan antes, se cortan en esta fase de cuantificación y de mostrar los litros de agua. Probablemente porque sea la parte más potente que tiene en cuanto a la comunicación. Más tarde, en el 2014, ya desde el 2010 empieza a debatirse en el comité de la ISO, a ver cómo podían hacer para, así como se estaba hablando en aquel momento de certificar las huellas, ¿cómo hacíamos para llevarle esto a las empresas, a los productores grandes, para que se interesen en hacer estos cálculos y realmente establecer estrategias para mejorar su sustentabilidad, etcétera? Empieza a meterse ISO en esto a través de una certificación, que es por ahí la parte que le interesa a la empresa para poder demostrar su sustentabilidad a lo largo de toda su cadena de producción, analizando a sus proveedores, a sus consumidores. Y ahí es cuando surge el concepto de huella del agua, que toma como base todo lo anterior, pero se centra más en utilizar las metodologías de ciclo de vida que se venían desarrollando en paralelo o de antes. Entonces, analiza a través de un análisis, perdón, la redundancia, estudia a través de un análisis de ciclo de vida
los potenciales impactos sobre el recurso hídrico asociados a esa producción. Y lo hace a través de unas metodologías muy establecidas que permiten generar ciertos indicadores de impacto de la huella del agua. Esta última parte, esta última metodología es por ahí la más nuevita, la que más se ha discutido y hasta en algún momento por ahí hasta llegó a verse como una rival de la huella hídrica, hasta que después entendimos todos que era lo mismo y que era sumar esfuerzos para lograr comunicar y utilizar algo que está muy bueno, pero que para que una empresa lo adopte necesitaba esta vueltita de rosca de poder entrar dentro de algún mecanismo de certificación o de etiquetado, que es lo que por ahí nos provee la ISO. Así que bueno, básicamente esa fue la evolución y las diferencias entre los conceptos. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, Alicia, sumamente claro. Y además da pie, ahora vos mencionaste la norma ISO, ya la adelantaste. Entonces le pregunto a Oscar, ¿cómo es este tema de la ISO a que ha mencionado Alicia? Y en nuestro caso de hoy, en relación a la producción agropecuaria, ¿qué significa realmente esa norma? Adelante, Oscar. Sí, buenas tardes, Víctor, María Josefa, bueno, todo el grupo de IAR, mis saludos y agradecimientos por la participación de este diálogo, que realmente me parece muy importante hacerlo en este momento, dado la difusión de estos temas, y saludar a todos los participantes, muchos conocidos también del sector hídrico, ¿no? De la gran familia hídrica de Argentina y de Sudamérica también, como se ve que hay mucha gente sudamericana en el auditorio. Bueno, una buena pregunta. También tengo para compartir alguna pantallita para que veamos un poco este tema de la ISO 14046. Como dijo ya Alicia, podemos decir de que ha sido una evolución de los conceptos, ¿no? Muy rápido, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos un curso en la Facultad de Ciencias Hídricas, de la maestría de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, donde se da este tema como una de las materias del ciclo optativo, digamos, de curso específico, y hemos tenido que cambiar. Nosotros ya prácticamente hace más de 6, 7 años venimos dando este curso, y hemos tenido que realmente ir cambiando a medida que este tipo, digamos, de concepto ha ido evolucionando, y lo ha hecho con una velocidad muy rápido para la ciencia, ¿no? Imagínense que estos temas de la ISO se comienzan a hablar con un grupo, el proyecto Gulka, liderado por Anne-Marie Bouley en el año 2009, terminando con prácticamente la norma ISO en el 2014, o sea que para la ciencia estos temas son prácticamente ayer o hoy una cosa muy inmediata, ¿no? Es importante ver que esta evolución ha sido realmente favorable, y ya Alicia explicó un poco lo que es la diferencia entre estos conceptos, que durante la charla yo creo que vamos a ir hablando tanto de agua virtual, de huella hídrica y de huella del agua, por ahí a veces con las los distintos conceptos. En general, de alguna manera, lo que es la ISO especifica los principios, los requisitos, las directrices relacionadas con la evolución de la huella del agua, con la evaluación de la huella del agua, de productos, procesos y organizaciones basada en el análisis de ciclo de vida, ¿no? No sé si todos, seguramente ya todos lo conocen, el tema del análisis de ciclo de vida es un análisis muy importante, que se habla en el caso de la producción de un bien o un servicio desde lo que sea el origen, digamos, hasta la disposición final o al término de la vida de un producto o de un proceso. Es decir, que esta huella hídrica es aplicable tanto a productos de cualquier tipo de elaboración, a procesos y a organizaciones, que donde se ha ido asentando. Evidentemente,
esta norma ha caído muy bien en todo el sector agropecuario e industrial en la actualidad, producto de que ya vamos a ir hablando de que con la posibilidad futura de certificar esta huella y poder de alguna manera etiquetar, que es una de las cosas que fundamentalmente los procesos industriales están muy interesados. También la novedad que trae esta norma ISO con respecto al concepto de huella hídrica, que sí hablaba como dijo Alicia, de de alguna manera la relación que existe entre ese consumo y la cuenca, el lugar donde se extrae, ya sea tanto superficial como subterránea, y aparecían en el concepto de la huella hídrica lo que se llaman los hot spots, los puntos, digamos, calientes de la cuenca, los puntos donde podía haber problemas en el uso del recurso. Y acá, en esta ISO, se amplía este concepto, digamos, viendo los impactos potenciales, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta ISO incorpora impactos potenciales relacionados con el uso del agua en el ciclo de vida del producto, considerando tanto al ecosistema como a la salud humana y los recursos. Es decir, que por ahí va a analizar, digamos, de alguna manera impactos de disponibilidad de agua, de la degradación del agua, y en el tema de la degradación, de alguna manera analiza la eutroficación, acidificación, ecotoxicidad y toxicidad humana. Entonces, amplía los conceptos de que esta huella hídrica lo planteó, teniendo una dimensión mucho más ambiental y de impactos, ¿no? Si nosotros vemos de alguna manera cómo se produce el marco metodológico de la aplicación de esta norma, si la vemos es prácticamente como lo mencionó ya anteriormente en la primera presentación Ana Carolina, digamos, ¿no? De alguna manera se presentan como 4 fases, donde la primera es la definición del objeto y el alcance, es decir, que estamos fijando hasta dónde va a ser nuestro estudio, cuál va a ser, si va a tomar todo el ciclo de vida o parte de este ciclo, y sin duda va a dar cuál va a ser el valor de la unidad a la cual vamos a fijar esta huella del agua. Un ejemplo, decimos, nosotros estamos trabajando en nuestra zona mucho con el tema de arroz, entonces nuestra unidad de trabajo va a ser el kilo de arroz puesto en góndola, y de alguna manera lo que se está analizando acá es la huella del agua de la producción, en el caso de un cultivo de arroz, desde que prácticamente se produce, o sea, se siembra la semilla, hasta, digamos, la venta en el caso, digamos, de la góndola, ¿no? Entonces, la definición del objetivo y del alcance es muy importante para ver cuál es el marco de referencia que yo voy a aplicar este concepto de huella dentro de ese ciclo de vida, ¿no? Luego pasa, como ya se mencionó también, un análisis de inventario de la huella, es decir, ver ese trabajo duro de que es analizar cuántos procesos lleva tanto en la producción, en la industrialización y la comercialización de un producto. Imagínense que hay productos que son muy lineales, pero hay productos que pueden tener muchos insumos, y cada uno de estos insumos hay que analizar su cadena de producción. Y de alguna manera esta cadena de producción tiene su inventario, y hay que analizar cuáles son las entradas y salidas y cuáles son los efectos que tienen tanto al agua como también permite al aire o al suelo. Es decir que de alguna manera este análisis de inventario se hace en productos que tienen muchos insumos, es una cadena muy importante de análisis. La otra etapa, la tercera etapa, como ya se mencionó también, que es muy similar a lo que es la huella hídrica, es la evaluación del impacto. O sea, en este caso acá vamos a plantear distintos tipos de impactos y análisis referido fundamentalmente a la emisión de algún contaminante, si ese contaminante produce una contaminación, a un ejemplo, a un lago o a un río, y vamos a tener seguramente, como se denominan, se categorizan estos impactos, y puede haber impactos de medio punto o de punto final, teniendo fundamentalmente distintos procesos dentro de este ciclo de evolución, digamos, del ciclo de vida.
Y por último, la interpretación de los resultados, que como se decía anteriormente también es lo importante. Es decir, ¿qué puedo hacer yo o cómo puedo enmendar de alguna manera estos procesos? Y es lo que le interesa muchas veces a la industria y al productor y a la producción agropecuaria. Hoy la idea es que se quiere, a través del conocimiento de esta huella del agua, bajar estos impactos, comparar productos de huellas similares, o sea, cuánto se produce en el caso del arroz en Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe, y comparar ese arroz y esa huella del agua regionalmente con huella del agua producida o huella hídrica producida en otros ambientes, y de alguna manera permite esa comparación. Y cambiar también los sistemas de producción, es decir, yo puedo de alguna manera permitirme a través de mejorar la producción a través de eficientizar muchas veces lo que son el riego, la utilización del agua en general en los distintos procesos como recién se mencionó. Y sin duda hoy lo que ya se está comenzando a visualizar es que las empresas comienzan a intentar certificar esta huella con la idea de llevar al etiquetado. Es decir, hoy hay toda a nivel mundial, hay digamos, una idea de ver qué estamos comiendo, y cuando se compra un producto, lo primero que se analiza es ver qué contenido tiene ese producto que estoy comprando, y ya se está analizando qué huella está dejando y dónde se produce ese producto, y ver qué huella está produciendo la elaboración de ese producto. Es decir, que ya las empresas, en una actitud de responsabilidad empresarial, se está intentando, digamos, de alguna manera certificar, y a un futuro cercano el etiquetado de esta huella como una herramienta fundamentalmente también de venta del producto a la góndola, ¿no? Bueno, más o menos quedó, no sé si quedó claro, Víctor, lo que es este proceso de la 14.046. Como decían Alicia, no son, si bien hay una evolución del concepto, no son, digamos, de ninguna manera competitivos. El aspecto, podemos hablar por ahí de tanto de agua virtual como de huella hídrica como de huella del agua, pero sí tienen objetivos diferentes, inclusive parte de esta huella del agua de alguna manera tiene en cuenta por ahí también a la huella hídrica como parte de este indicador. Así que bueno, no sé si quedó claro, Víctor, la pregunta. Muy bien, muy claro, Oscar, muchísimas gracias. Realmente creo que con estas presentaciones tenemos un buen panorama. Acá empieza a tocar la parte antipática del moderador, que es el que empieza a mirar los relojes. Realmente, empezando por mi propia presentación y las muy claras exposiciones de nuestro especialista, nos tomó un poquito más de tiempo que preveíamos, entonces vamos a hacer un esfuerzo particular para la segunda ronda. La segunda ronda vamos a tratar que, en pocas palabras, la duda que se presenta es que estamos hablando en este marco de los diálogos sobre agua y desarrollo sostenible. Hemos hablado de los 3 pilares del desarrollo sostenible: económico, social y económico, y ambiental. Y entonces la pregunta que querría hacerle a los 3 especialistas es: ¿qué importancia tiene en general y particularmente para nuestro país determinar la huella hídrica desde el punto de vista de estos 3 pilares: el social, el ambiental y el económico? Le voy a dar esto para que, por favor, digamos, en forma lo más breve posible, de manera tal de poder dar luego a preguntas que podamos ampliar inclusive los conceptos, a ver si podemos resaltar esa importancia. Y voy a empezar nuevamente por Oscar, a ver si vamos, y le pido luego a Alicia y a Carolina que complementen esta idea inicial. Bien, me permite también, voy a hacer una breve presentación rápida también, Víctor, sobre este tema de los pilares, ¿no? De alguna manera, no sé si se alcanza a ver.
¿Se alcanza a ver, Víctor? A ver. Sí, se alcanza a ver. No. Estamos con la anterior que te presentaste. Sí, quería probar esta. Ahí está, ¿no? Sí. Un poco la importancia de la determinación de la huella, vista desde el punto de vista para qué nos está sirviendo, digamos, a la Argentina y al desarrollo agropecuario y a la producción en general, la determinación de esta huella hídrica, huella del agua. De alguna manera, ver la presión sobre los recursos hídricos. El tema de seguridad alimentaria, o sea, estamos en momentos críticos a nivel mundial de este tema de seguridad alimentaria. El tema de los mercados globales, regionales de agua implícita, es decir, esto que ya se habló de el agua virtual. Ustedes saben que Argentina es el cuarto exportador de agua virtual del mundo, es decir, que nosotros exportamos alrededor de 51 gigametros cúbicos al año. E importamos 6 gigametros, o sea que hay una diferencia de 45 gigametros cúbicos al año de diferencia, y lo cual esto hace de que seamos un exportador neto de agua virtual, es decir, que está saliendo una gran cantidad de agua implícita de los productos que nosotros exportamos. La huella hídrica también tiene un concepto de valor estratégico del agua, o sea, esto es un tema que se habla bastante poco. Hace rato que se habla poco de lo que es la geopolítica del agua, ¿no? Y el valor económico del agua, ¿no? Son todos temas muy importantes donde yo hago la pregunta siempre en nuestros cursos donde se analizan estos temas, es decir, bueno, ¿qué conviene hacer? De alguna manera, exportar productos que tengan agua o incorporarlos. Muchas veces Argentina, como exportador de productos agropecuarios, en general somos un gran exportador de agua virtual ¿y qué pasa? Nos está quedando una gran huella hídrica y esa huella del agua también producto de esta exportación. Es decir, bueno, ¿qué conviene, no? Hoy por hoy, de alguna manera hay una... hoy se pretende por ahí, o de un país extranjero, que produzcamos una X cantidad de cerdo en Argentina. ¿Eso es conveniente para Argentina o no es conveniente? O sea, y ahí está este valor que hoy hablaba Víctor, o sea, no solamente quedarnos con el valor económico, sino ver el valor, en este caso del agua, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, ¿no? Y este valor económico, la huella hídrica también es un fuerte indicador para el conocimiento del valor económico. El otro tema es la eficiencia y sostenibilidad de los recursos hídricos, es decir, identificar los verdaderos problemas que tiene las cuencas con respecto a esta huella hídrica. Ya hay muchos puntos a nivel nacional donde, inclusive en la provincia de Entre Ríos, donde yo estoy, donde se han analizado la cadena arrocera y ha habido ya problemas en acuíferos donde por la sobreexplotación del acuífero, un acuífero ha perdido presión y de alguna manera esa pérdida es producto de la sobreexplotación del agua subterránea en pos del cultivo del arroz. También está relacionado, la huella hídrica es un fuerte también indicador de desarrollo sostenible, que ya inmediatamente voy a hablar de este tema porque es un poco lo fuerte de esta charla. Es decir que esta huella hídrica es un fuerte indicador. Y la política agropecuaria en relación a los recursos hídricos también tiene que ver porque decimos, bueno, ¿cuánta agua se nos van los productos agropecuarios? Es preferible realizar qué tipo de cultivos y en qué zonas y con esa estrategia que creo que la tenemos muy poco, este diálogo que existe entre la producción agropecuaria y los recursos hídricos a nivel nacional. Esto, lo que estamos diciendo con esto, de alguna manera que abogo de que haya una mayor, digamos, discusión de estos temas de política agropecuaria en relación al agua, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que yo quería mencionarle era que un poco la huella hídrica relacionada con estos objetivos de desarrollo sostenible, sin duda, hoy por hoy la huella es un indicador clave para la industria y para la agricultura y para sectores estratégicos. Y de alguna manera, en forma urgente, yo creo que hay que ponerse a ver esta dimensión económica, social y ambiental de los distintos procesos productivos. Es decir, veamos cuando se produce algo acá, de qué manera se realiza con esta triple dimensión. Ya existen, digamos, compromisos de la reducción de la huella hídrica a través de una red de Pacto Global de la República Argentina, donde ya empresas han tomado esta reducción de la huella como un objetivo a cumplir en pos de este objetivo de desarrollo sostenible.
Si nosotros analizamos rápidamente este indicador, lo podemos ver de que este indicador huella hídrica se ve reflejado muchas veces en los distintos objetivos, en el 12, en el 13, del punto de vista ambiental, en la producción y consumo responsable, en la acción por el clima, en lo que es del punto de vista social, en el ODS 6, de agua limpia y saneamiento para todos, en el 1, de dar fin a la pobreza, está muy relacionado de alguna manera con la adecuada agua que pueda recibir la población y la gestión que podamos hacer del agua. De alguna manera también el ODS 11, o sea, ver un poco cómo esta huella hídrica en el entorno urbano tiene, digamos, importancia. Ya hay ciudades que están analizando cuál es la huella hídrica de las distintas ciudades. El 17, para ver la alianza para lograr objetivos, es decir, las empresas ya han comenzado y ya empresas entre sí y empresas y la academia para generar alianzas para analizar esta huella hídrica. De alguna manera cumplir este ODS 17. Y desde el punto de vista económico, el ODS 7 y el 9, donde se hace referencia a la energía asequible y no contaminante y a la industria y la innovación e infraestructura. Es decir que este es un potente, como se dice, potente indicador que nos permite ver al agua en los distintos aspectos, como ya se ha mencionado, y de alguna manera quiero relacionar para que esto se vea en forma integral y no en forma parcializada muchas veces las acciones que hacemos en la producción agropecuaria con respecto al uso del agua en sí a nivel de cuenca, ya sea superficial como subterránea. Bueno, Víctor, traté de ser lo más sucinto posible, así bien, que... Muy bien, muy cumplidor, muy cumplidor. Le pido a Alicia si le gustaría complementar alguno del concepto que creo que claramente ha ido expresando Oscar, desde el punto de vista del desarrollo sostenible y su relación, la huella hídrica con este concepto. Realmente muy completa la exposición de Oscar, por ahí no sé si quedó algún puntito fuera, porque los ha mencionado todos, así que no, reforzar por ahí la importancia que tienen estos indicadores, tanto si los miramos a través de la normativa ISO, como si los miramos a través del concepto tradicional de huella hídrica, el potencial que tienen de evaluar los impactos ambientales, sociales, económicos de la producción sobre el recurso hídrico. Y no quedarnos en la cuantificación y en la etiqueta con el volumen que representa. Tener muy en cuenta que esa etiqueta con un volumen que se presenta muchas veces es una fotografía instantánea de un momento, de un lugar y de una realidad específica de las condiciones en las que se elaboró ese producto. La huella hídrica o la huella del agua tienen la potencialidad de evaluar los impactos a través de distintas metodologías y a través de distintas, bueno, también tiene que ver con la accesibilidad a los datos que tengamos para evaluar por un camino o por el otro, pero son muy potentes en eso, y muy ricas y muy, no flexibles, sino abarcan se pueden acomodar a una cantidad de situaciones para permitirnos evaluar estos impactos en función de los datos que tenemos, en función de lo que queremos evaluar así, pero llegar hasta la evaluación del impacto es lo importante como para poder sacarle todo el jugo que tienen estas herramientas, que son muy, muy valiosas, pero no deben quedarse en la etiquetita que por ahí es lo que causó mucho impacto al principio, pero bueno, creo que ya con todos los años que tenemos de desarrollo en las metodologías, estamos como para dar ese pasito más que nos falta y llegar a las evaluaciones integrales que nos van a permitir proponer y formular respuestas para una mejora. Recordemos que cuando se habla de ISO, de una certificación ISO, se habla, cualquier certificación ISO de calidad tiene como precepto base el sistema de mejora continua. Entonces, si hacemos la evaluación del indicador, tenemos que meterla dentro, o sea, aprovechar esos resultados para generar estas propuestas de mejora continua en el ciclo, y en un recurso tan valioso y tan preciado como es el agua y tan vital, poder realmente evaluar cómo hacemos para mejorar ese impacto que hoy está generando
la producción que evaluemos a través del tiempo. Creo que o sea, no me quedó ningún punto para hablar en particular porque Oscar los ha mencionado todos muy, muy concreto, pero como cierre me pareció importante destacar esto, de la importancia de llegar al indicador completo de impacto. Muchísimas gracias, Alicia. Carolina, ¿te gustaría hacer algún aporte también complementario? Víctor, ¿me escuchás? Adelante, Carolina, te escucho bien. Pido disculpas, me tuve que conectar con datos. Si no se escucha o algo, avísame. Se escucha bien, adelante. Perfecto, solamente voy a agregar dos cosas. Primero, que todo el abordaje social, ambiental y económico, de alguna manera el indicador lo contempla, de alguna manera no lo contempla, ¿no? Porque se miden estos impactos. Y quería dar un ejemplo concreto. ¿Se escucha, Víctor? Perdón, Sí, te escuchamos bien, adelante. Listo, perdón. No, un ejemplo, una derivación muy concreta desde el punto de vista Ahí se fue tu voz. Fue la resolución de la provincia de Buenos Aires. Bueno, voy a intentar conectarme de vuelta. Trata de aparecer en la cámara. Adelante que te escuchamos, adelante. A ver, no. Carolina, tal vez si dejas solo el audio sin cámara, te sea más fácil. Me tuve que conectar, perdón. Pero bueno, sí, saqué la cámara ahí. A ver, vamos a ver. Adelante, Carolina, te escuchamos. Perdón, bueno, lo digo rápido. Un antecedente concreto es la resolución 429 del año 13 de la provincia de Buenos Aires, donde establece el canon del agua para las industrias y para el sector agropecuario en función de la huella hídrica. Ese fue un antecedente, un trabajo que se hizo interesante. Hoy no está vigente en tanto que se cobra hoy por extracción, digamos, por la visión tradicional, hasta tanto no se tenga el diagnóstico de las cuencas que se van a impactar. Esto para que se tenga en cuenta eso, ¿no? que está bien pensado en el sentido, bueno, no vamos a aplicar la huella hídrica hasta tanto no tengamos el diagnóstico, saber quiénes son los usuarios que se abastecen de allí y demás, para poder evaluar justamente. Ahí se fue un poco tu voz, pero te hemos entendido perfectamente el ejemplo. Y en la otra puntita que tiro para el día, poder desarrollar este indicador, el otro punto que quería mencionar era que hay que también tener cuidado, digamos, por lo menos lo esbozo, que si se puede convertir en una medida paralancelaria que podría limitar la exportación, ¿no? A veces se pueden generar trabas desde los países centrales para exportación de productos de países en desarrollo, y bueno, que eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta en el marco de una mirada económica. Solamente eso cortito, porque se me corta. Muy bien, no, pero te escuchamos bien, te agradecemos que a pesar de las dificultades, esto te hemos escuchado bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar ahora para pasar a la ronda de preguntas. Hemos ido recibiendo una serie de preguntas y comentarios por chat. No sé si vamos a poder dar lugar a todas las preguntas por el tiempo, pero vuelvo a reiterar que las preguntas de todas maneras las vamos a recibir a todas, las que estamos recibiendo por Zoom o de aquellos participantes que las están haciendo desde YouTube, que nos están siguiendo por YouTube, de manera tal de que luego se las vamos a responder por escrito a las personas interesadas. Voy a hacer una primera pregunta de las que nos van llegando y que voy recibiendo. La pregunta dice, si la norma ISO 14046 establece pautas estrictas sobre la metodología de la medición del agua en cada paso del análisis. Le preguntaría a Alicia, que ha trabajado particularmente en la norma, si puede aclararnos este concepto. Perdón,
pregunta si los datos... Si me perdí en la si la norma establece pautas estrictas sobre la metodología de la medición del agua en cada paso del análisis. Sí, la norma en realidad lo que hace es evaluar la huella del agua a través de un análisis de ciclo de vida. Entonces, para ello son necesarias sí muchas bases de datos que incluyan en los perfiles ambientales y los perfiles hídricos de todos los insumos que vayamos utilizando para producir lo que se esté evaluando. Estas bases de datos, por ahí todavía estamos trabajando muchísimo. En INTA hay una plataforma que se llama plataforma de huellas ambientales, que uno de sus objetivos fundamentales es tratar de consensuar bases de datos completas, pero locales, porque se venían haciendo los estudios de huella del agua a través del ciclo de vida con bases de datos que por ahí venían de otros países y que respondían a otras realidades. Entonces, al principio cuesta mucho poder adecuar esas bases de datos que aparecen en los softwares que se utilizan para estos, como el EcoInvent u otros programas que, la base de datos es la EcoInvent, y requiere muchísimo esfuerzo poder compilar datos que sean sólidos y que representen al sector productivo local, ¿cierto? Entonces, la norma en sí no es estricta, es muy estricta en función de cuál es la metodología a aplicar, pero permite que uno vuelque sus datos locales. El gran, por ahí, desafío es completar esas bases de datos para poder hacer estudios que realmente representen la realidad de la producción local. Pero, perdóname, Alicia. Sí, muchas gracias, Alicia. No sé si Oscar también me pedía. Un breve comentario para responderlo a la pregunta. Sí, cada una de estas bases de datos tiene la metodología con la cual se realizó la medición. Es por eso de que está sentada cuál es la metodología, porque esa era la pregunta, me parece, a la cual estaba dirigida. Normalmente se está usando estas bases de datos que EcoInvent o otra parecida, pero como dijo Alicia, estamos tratando de hacer las bases locales. Ese es un poco el gran desafío que tiene en este momento el país y la región en general, que no hay bases locales. Pero sí, la metodología está sentada y eso para cada parámetro figura cómo se hizo esa medición. Muchas gracias, Alicia y Oscar, muchas gracias. Paso a otra pregunta. Está dirigida particularmente a Carolina, así que no sé si Carolina está... Estoy. Muy bien, te la digo entonces. Dice la pregunta, ¿cree usted que países que reciben la exportación argentina se harán cargo de desarrollar medidas pararancelarias cuando no tienen aguas ellos para producir? Es un tema muy interesante, me parece. Interesantísimo. Y puede que sí o puede que no. Depende de los productos. Digo, en algún momento, por ejemplo, la competencia que puede haber del vino, ¿no? Entre Mendoza y algunos sectores de la región de Francia, por ejemplo, ¿no? En algún momento se puso en discusión eso, donde Francia iba a empezar a exigirnos en el etiquetado, la huella hídrica, y en función de eso decidir o no. Claramente, digamos, lo que a mí me queda, vuelvo a repetir claro, para mí lo que me queda claro es que a nivel de interior del país es muy, muy importante, entiendo yo, vale la pena utilizarla como una herramienta de la gestión del recurso hídrico, porque es una herramienta territorial. A nivel internacional me quedan las dudas. Puede que sí, como decía, o puede que no, ¿no? Puede llegar a funcionar para algunos productos. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Voy a otra pregunta. Y dependiendo del lugar, ¿no? Discúlpame. En algunos lugares nos puede ser beneficiario. Se nos va un poco tu voz, Carolina. Te agradezco mucho. Y hago otra pregunta. Esto es una pregunta que no va dirigida a nadie en particular.
pero que creo que es interesante. Se la pregunta a Oscar, Sí. pero desde ya para que empiecen las otras colegas para que participen. La pregunta es cómo receptan los productores el uso de este indicador para utilizar mejor el agua. Sí, bueno, un poco lo que hemos trabajado al momento ha sido en lo que hace eficiencia del riego. Nosotros particularmente que estamos en una región donde se utiliza mucha agua para el cultivo del arroz y bueno, de alguna manera medir la eficiencia es el primer paso para poder cambiar esta ecuación de esta huella hídrica azul. De alguna manera esa es la forma de bajarlo. Yo creo que como siempre se dice, el órgano más sensible del hombre muchas veces es el bolsillo y de esta manera a veces cuando uno le dice la cantidad de dinero que se pierde digamos, en lo que es la pérdida del agua y traducida en energía, eso es muy importante y eso el productor lo adopta rápidamente al concepto de eficiencia, no tanto el concepto de huella porque todavía está recién arribando a ciertos lugares. De hecho que nosotros hemos dado inclusive capacitaciones a productores arroceros al interior de la provincia. Por supuesto que hasta que eso se vayan adaptando es una cosa que va a llevar su tiempo, pero sin duda lo reciben con muy buen agrado en el sentido de ver a esta como una herramienta más y fundamentalmente interpretándola del punto de la eficiencia de riego. Imagínense que para que tengan un dato, solamente tenemos un 38% de eficiencia de riego en el caso de arroz, o sea que tenemos muchísimo por trabajar todavía en ese aspecto y lo cual mejoraría, si bien la huella hídrica del arroz que de Argentina es bastante buena con respecto a nivel internacional, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Alicia, ¿te gustaría agregar algo a lo que dice Sí, por Oscar? ahí comentar, nosotros en INTA hemos tenido muy buena llegada o hemos visto mucho interés de algunos sectores de la producción, como decía Oscar, asociado a la eficiencia, a la productividad de ese uso del agua. Por ahí visualizándolo desde esa perspectiva logramos entrar, pero una vez que entendieron de qué se trataba el indicador y qué potencial podía tener, nos han dado bases de datos, nos han dado acceso a información que por ahí de otra manera es más sensible de obtener y pudimos evaluar distintas cadenas, la cadena del maní se evaluó, la cadena del algodón en distintas regiones del país, la de la caña de azúcar y la de la alfalfa. La de la alfalfa fue un pedido de productores de alfalfa que se acercaron al instituto a pedirnos que les contáramos de qué se trataba y les hiciéramos la evaluación. Y como que de a poquito se van enterando que existe o van escuchando, y también está esto depende de la escala del productor, ¿no? Por ahí el productor chiquito lo ve desde un lugar, el gran productor que por ahí ya es parte de una cadena es proveedor de alguna industria que ya exporta algún producto más elaborado y ya les están empezando a pedir esa información los grandes productores a sus proveedores. Entonces creo que ahí en Santa Fe me acuerdo cuando hicimos el curso con Oscar, yo lo hice en el 2011 o 12, que nos llevó hasta la cervecería y ellos nos contaban que Kellogg's les pedía, o los productores de cereal tenían que demostrar, porque ya entraban dentro de otro camino que tenía que ver con la exportación y los requisitos que le pedían para etiquetar, y todavía no existía la ISO en aquel momento, pero ya estaba como, a ver, volviendo por ahí también al puntito anterior que hablaba Carolina, de las barreras para arancelarias que esto pueda significar. Ahí como, bueno, a ver, si me la van a pedir, quiero entender cómo me están midiendo para poder dar respuesta también y ver si realmente el valor que van a asignar tiene sentido, no tiene sentido, lo han puesto con criterio o no, y en eso me parece que es fundamental que estemos preparados para poder hacer nuestras propias evaluaciones y no creer la evaluación ciegamente, la evaluación que nos puedan hacer desde afuera. Y eso al productor lo ayuda a entender la necesidad de hacerlo.
Víctor, hay un breve concepto, Alicia también, se dice que la góndola, vamos a llamar el producto final, tracciona al resto de la cadena, y eso es muy importante. Es decir, de que el productor se va a ver traccionado por el comprador, digamos, del producto. Eso es muy importante, digamos. Entonces, esto hace de que toda esta cadena se vea traccionada y de alguna manera tratar de poner de alguna manera en valor todo este tema de la huella porque va a ser pedido desde el comprador, digamos, ¿no? Tal cual. Ya viene sucediendo con otras huellas como la del carbono y bueno, el agua no va a escapar a esto y depende obviamente mucho del poder de tracción que tenga ese consumidor y del lugar del mundo desde donde esté consumiendo. Sí, ahí, perdón, Víctor, vos... Sí, adelante, Carolina. Parte me las estoy perdiendo porque esta conexión me tiene loca, pero un detalle, ¿se escucha? Sí, es un poco entrecortado, pero ¿Se escucha, Víctor? Adelante, adelante. A ver, que a diferencia de la huella de carbono, con el tema de los productos, tenemos que saber que cuando uno emite los gases de efecto invernadero a la atmósfera, esos van siempre a un mismo compartimento. Con lo cual es comparable un producto con una huella de carbono en Suecia que otro producto con una huella de carbono en Mendoza, ¿ok? Lo que tenemos que saber siempre es que la huella hídrica está asociada a un lugar particular, a una cuenca. Por lo tanto, es mucho más integral el resultado y no es tan comparativo, ¿no? Digo, eso como para tener en cuenta que... Escuchamos entrecortado. Pero creo que quedó claro el concepto. Voy a ir, desafortunadamente estamos llegando al tiempo final que nos permite este contacto, así que hemos recibido preguntas muy interesantes que vamos a responder, como habíamos dicho, por escrito, pero voy a terminar con la última pregunta porque tiene que ver con lo que estábamos conversando, porque es una pregunta que en sí, además, encierra una preocupación. La voy a leer textual, porque evidentemente la preocupación está implícita y va a dar lugar, no sé si la van a poder hacer un comentario rápido, pero la planteo, porque realmente creo que va a ser motivo de futuras conversaciones. La pregunta comentario es la siguiente. Dice, la teoría es divina. Como desafío, ¿cómo evitamos que la producción no sea perjudicada por un nuevo negocio, entre comillas, negocio, de certificación? Les pido, a ver, no sé si querés empezar vos, Oscar, o la... Sí, es muy buena pregunta. Esto es toda una concepción que, bueno, podría dar charlas largas y tendidas, pero el concepto básico es que, claro, ¿no? Esto, como esto lo que yo recién decía, la producción final, digamos, el producto final es traccionado por el comprador, la industria se ve de alguna manera o necesita de comprar insumos con baja huella hídrica. Entonces, esto hace de que un mismo producto pueda ser comprado en diferentes lugares y la industria elija, para no transferir esa huella hídrica, un lugar donde que sea eficiente y tenga baja huella hídrica. Ese es el concepto, y es peligroso esto sin duda, porque ¿qué pasa? Puede haber productores que no puedan lograr esa eficiencia del punto de vista de la utilización del agua porque no se encuentra de alguna manera en condiciones económicas o en condiciones, digamos, geográficas, puede ser también. O sea que es bastante delicado este tema. Yo creo que es uno de las aristas a discutir, pero la cosa viene por este lado. O sea, es decir, de alguna manera, todos van a pedir que se baje la huella, que es lógico, ambientalmente es lógico, todo lo que queremos, pero va a haber gente que puede llegar a quedar excluida producto de no lograr
o que tenga una calidad diferente, o sea, que tenga productos con alta huella hídrica o con alta huella de carbono y otros que tengan baja huella hídrica y baja huella de carbono. O sea, esto también hace de que haya de alguna manera o tengamos que tener el estudio de cada uno de los procesos para poder ayudar a esos productores a mejorar sin duda en eficiencias tanto del carbono como hídrica en general. Esa es una visión, es muy interesante la pregunta, ¿no? Muchas gracias. Evidentemente una pregunta que da para una larga charla. Y aprovecho entonces para decir, porque tengo que dar la palabra para las palabras finales. Lamentamos mucho, evidentemente, por un lado, uno muy contento de que el tiempo no alcanza, porque evidentemente ha despertado interés. Hay varias preguntas, algunas muy interesantes. Y aprovecho esto entonces para decirles, por un lado, que se sientan con total libertad para enviar estas preguntas, las tomamos ya, enviar nuevas preguntas, utilizar nuestras redes sociales para hacer preguntas sobre estos temas o los otros temas que vamos a ir encarando, hacer llegar inquietudes, porque todo esto realmente es el espíritu que queremos transmitir, de que queremos, digamos, que esta mesa de diálogo que hoy inauguramos esté abierta para todos aquellos que tengan distintas posiciones, distintas posturas, distintas inquietudes, distintas propuestas. Todo eso lo vamos a ir recopilando a través de este diálogo por mail, por Facebook, por LinkedIn, por Instagram. Cualquiera de esas vías ustedes se pueden comunicar con nosotros y hacer llegar sus inquietudes. Nos comprometemos a estas preguntas que se han hecho hoy, contestarlas explícitamente, pero también siéntase libre para ir haciendo llegar sus inquietudes en este proceso de diálogo donde los invitamos a sumarse. Para dar cierre a este webinar, les transmito mi agradecimiento y le doy la palabra a la secretaria de nuestro instituto, María Josefa Fioriti, para que nos diga las palabras finales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ya en parte has hecho agradecimientos a todos los profesionales y organizaciones del agua y ambiente que nos acompañan, los panelistas por sus valiosas exposiciones, a la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, la cual con su generoso apoyo hace posible el desarrollo de este proyecto. También a otras instituciones que apoyan al IAR, como la Secretaría del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO para América Latina y el Caribe, la Global Water Partnership para Sudamérica, la ARCOMNET, el Comité de Estudios Ambientales del CARI, o sea, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, AIDIS, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, las jornadas de agua y educación del COIFE, que se realizan próximamente en Córdoba, también al equipo técnico que organizó e implementó este webinar, lo personifico en las personas de Estefanía y Federico Escupa, a los profesionales de la comisión directiva del IAR, en la persona de la vicepresidente Ana Mugetti, y a todos los participantes y organizadores, a quienes invitamos, bueno, reiterando las palabras de Víctor, a sumarse con sus ideas y comentarios, y muy buenas tardes.